Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén bien. Hoy día vamos a hacer la tercera, es decir, la penúltima clase de- del semestre y de la tercera unidad, que hace referencia al psicoanálisis y cómo éste se relaciona con el mundo del trabajo. Así que vamos a partir al tiro con la presentación. Voy a intentar hacerlo relativamente corto en relación a otros elementos. Y claro, el psicoanálisis y el mundo del trabajo probablemente en una primera mirada parezca más lejano. Es difícil imaginarse el psicoanálisis, un modelo tan clínico, un modelo enfocado en el diván, la idea del psicólogo hablando atrás, como muy clínico, con un enfoque dinámico, en el aspecto más social trabajado desde elementos como los arquetipos de Jung, de cómo esto se puede relacionar con el mundo del trabajo. Y vamos a ver que tiene varias aplicaciones. Vamos a ir haciendo, sí, un breve resumen. Recuerden, esta unidad partió con la psicología social clásica y, como les expliqué, la psicología ayudó, junto a otras ciencias sociales, junto a la política estadounidense, a generar esa idea del sueño americano, del estilo de vida con los estándares más altos, con esa idea de esa Estados Unidos puritano, o sea, puritano en el sentido de religioso, muy comunitario, con todos los domingos yendo a la iglesia, y sin la necesidad de ser necesariamente universitario, teniendo muy buen sueldo y ser capaz de adquirir bienes que en otros países eran inimaginados. Como dije, estaba todo el tema del racismo que está hasta el día de hoy enquistado. Han habido y siguen habiendo movimientos contraculturales que el capitalismo ha tenido la habilidad de subsumirlos, pero esta idea del sueño americano estuvo muy arraigada en la psicología social clásica, y en el mundo del trabajo esto se refleja en la idea de los recursos humanos, en el modelo de competencia, en la idea de selección de personal, el perfil de lo que yo espero de las personas que trabajen para mí, y la resolución de conflictos, la organización inteligente, por así decirlo, de las distintas empresas o lugares de trabajo. Por su parte, la psicología comunitaria, mucho más enfocada en una raíz latinoamericana. Nosotros no vivimos el sueño americano, no lo pasamos muy bien, y cada vez que Chile ha dicho frases tan poco afortunadas, probablemente ustedes no habían nacido, como los jaguares de Latinoamérica, viene una crisis y nos damos cuenta que seguimos en Latinoamérica, donde la situación del trabajo es paupérrima en comparación a lo que era Estados Unidos, donde la pobreza, el maltrato, las malas condiciones laborales eran la norma. Y aquí el aporte de la psicología comunitaria tiene que ver con toda la develación, la muestra y el empoderamiento, ya que es un término cognitivo más que un término comunitario, de las comunidades y del trabajador. O sea, la psicología comunitaria trabaja mucho en la organización sindical o en la organización comunitaria en pro del bienestar de los trabajadores. Y esto, poco con la teología de la liberación. En los 80 en Chile se perseguía a cualquier trabajador que estuviera en contra de la dictadura, no solo los trabajadores, cualquier persona en verdad. Y por ejemplo está la Vicaría de la Solidaridad, que les daba o que los protegía. Esta idea muy enraizada en la psicología comunitaria, la organización y la visibilización de esto que viene de la teología de la liberación, de esta preferencia por el más pobre, y que utiliza herramientas que hasta el día de hoy están en la universidad, como la investigación de acción participativa o la sistematización de experiencias. Entonces, a partir de esto, utilizando a Freud, veamos, porque genera dudas, o sea, ¿de qué puede servir el psicoanálisis para analizar el mundo del trabajo? Recuerden, el psicoanálisis es eminentemente europeo, no es norteamericano, no es estadounidense, más bien dicho, porque Norteamérica incluye México y Canadá. No tiene que ver con esa idea del hacer, sino aquí viene muy enraizado con la filosofía, la neurociencia, una combinación que para nosotros nos parece muy rara, que pero en esa época era muy normal. Y Europa
después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente está en las ruinas, o sea, era una ruina. Todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial sufrieron crímenes de guerra, fueran los alemanes hacia otros países, o cuando los alemanes van perdiendo la guerra, lo que sufren en su propio país, que es básicamente bombardeo masivo, indiscriminado con la población civil, no solo para destruir infraestructura estratégica, qué sé yo, fábrica o autopistas o vías de ferrocarril, sino básicamente castigo masivo a las poblaciones civiles. En Japón fue peor, se utilizaron bombas incendiarias en pueblos que eran de madera, entenderán que la gente moría presa a las llamas y se utilizó ese tipo de guerra para que entendamos el nivel de destrucción que vivió Europa. Europa depende, hay un plan que se llama Plan Marshall de dinero estadounidense que las permite, o sea, como para que no cayeran en las garras del comunismo, empiezan a generar un estilo de economía capitalista a partir del dinero norteamericano, pero eso les generó entre los horrores no vistos en la guerra, más esto de depender de otros, habiendo sido como el centro del mundo por mucho tiempo, un proceso profundo de autorreflexión donde el psicoanálisis florece, o sea, esta idea del inconsciente, esta idea de lo no visto, los horrores, o sea, se supone que los alemanes eran buenas personas, pero por lo menos personas muy inteligentes, brillantes, y cómo nace una idea tan perversa como los campos de concentración, cómo nace la idea de la raza superior, cómo nace la idea de el otro no vale como persona, o sea, un botón de muestra, la metamorfosis de Frank Kafka en que una persona se convierte en un bicho, no es literal, es metafórico, o sea, no se convirtió en un bicho. Su familia o las personas lo empezaron a ver como un bicho. A eso hace referencia lo que les pasó a los judíos, gitanos, homosexuales, disidentes políticos, no solo en la Alemania nazi, en la Unión Soviética no le fue mucho mejor a la gente que era disidente política, y así en Europa en general, o sea, hay un proceso profundo de autorreflexión, introspección, de cosas que en ninguna parte aparecían, pero que condujeron a procesos políticos que llevaron a casi la aniquilación desde la perspectiva occidental, la cuna de la civilización, cosa que podrían decir los persas, en este momento Irán, o los chinos, de donde sacan que es la cuna de la civilización más antigua de este lado, pero entendiendo desde Occidente, cómo Occidente había llegado a tal nivel de destrucción que casi elimina lo que sería la cuna de la civilización. Y tan mal que dependen del dinero estadounidense para poder reconstruir, porque si no, no tenían cómo. Y aquí nace, me acabo de dar cuenta que en el Power lo puse al revés, debía haber estado la escuela de Frankfurt y el From debajo. Y básicamente el, la escuela de Frankfurt es una escuela de filosofía, sociología, ciencias sociales muy particular, que está en el norte de Alemania, y que intenta combinar dos elementos que parecen muy disímiles. Por una parte el psicoanálisis, esa visión freudiana, esa visión de Melanie Klein, esa visión de Jung, psicoanálisis, y por otro lado el análisis marxista más clásico. O sea, utilizar a Karl Marx, ya Hegel era visto como... No, aquí queremos usar a Marx. ¿Pero por qué hacían esa combinación tan rara? Básicamente porque no les gustaba lo que veían en la Unión Soviética. En la Unión Soviética ellos decían que se veían los mismos errores que había cometido el fascismo acá, no había aprendizaje. Pero por otro lado estaban muy interesados en esa visión de que el hombre no se explotara por el hombre. Entonces generan una línea de pensamiento muy particular donde el psicoanálisis por una parte y por otra el marxismo se combinan, pero en una visión democrática. Aquí no fue parte de esta escuela, pero la idea de Gramsci, la tercera vía, la vía socialdemócrata, nace de acá, o tiene su sustento teórico desde acá, no nace de políticos, de cosas mucho más prácticas, pero el sustento teórico viene acá. Y uno de los elementos que más analizaron fue la idea de la seducción de el líder carismático, sea marxista, o sea, por ejemplo, Stalin o Lenin, o sea,
Hitler o Mussolini. O sea, ¿qué pasaba? ¿Qué nos pasaba a nosotros? ¿Qué hoyos tapaba que éramos capaces de seguir ciegamente a líderes carismáticos? Esto desde una secta hasta los casos que le digo con anterioridad. Y claro, o sea, si uno utiliza un tema cognitivo no tiene mucho sentido, los posmodernismos no existían, el humanismo tampoco lo deja tan claro, la psicología comunitaria está para el otro lado del Atlántico, entonces acá el psicoanálisis te da muchas respuestas. O sea, por ejemplo, si yo tengo la ausencia de una figura paterna, que cuando mayor me acerque a alguien que se muestre con una actitud firme y fuerte, no es tan raro, o el psicoanálisis lo explica muy bien desde la idea de apego inseguro, por ejemplo, de Colbert, o la idea de los arquetipos, qué arquetipos se van cumpliendo según Jung. O sea, este estudio es extraordinario, la escuela de Frankfurt lo trabaja para decir por qué nos seducían líderes que eran muy negativos, pero que algo llenaban en nosotros que hacía que los siguiéramos a pesar de lo errado. Esto ustedes le pueden poner el subtítulo en relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones laborales, relaciones universitarias. O sea, pero aquí, ¿no?, la escuela de Frankfurt se preocupaba mucho porque no quería, por muy marxistas que fueran, no querían ser la Unión Soviética. De hecho, renegaban de ese modelo. Y uno de sus exponentes no parte de la escuela, a veces no, como uno de los disidentes, por así decirlo, dentro de la misma escuela, está Eric Fromm. Fromm tiene muchísimos libros, pero el clásico es El miedo a la libertad. Y básicamente lo que plantea o lo que quiere decir es que las personas, a ver, esa falsa dicotomía entre seguridad o libertad, Fromm dice que históricamente uno prefiere perder la libertad por tener seguridad. Y lo que hacían estas figuras carismáticas, lo que hacen estos regímenes políticos es quitarte toda seguridad, hacerte sentir que el mundo está a punto de caer. Para ellos, decir nosotros somos el camino seguro, nosotros sabemos por dónde vamos, esa idea de yo puedo manejar el timón y tener la mano en el timón a pesar de todas las peores tormentas, esa como el capitán que es capaz de surcar lo peor de lo peor, eso daba el líder carismático. Entonces la idea del miedo a la libertad es que mi libertad implica responsabilizarme e implica incertidumbre. Y que las personas entre la incertidumbre y la responsabilización prefieren la desresponsabilización, prefieren perder su libertad por sentirse seguros. Y eso, desde cualquier modelo psicológico, una de las peores cosas, sea desde un Maturana hasta un cognitivo, lo peor que maneja nuestro cerebro es la incertidumbre. Prefiere falsas respuestas a reconocer que no sabe qué va a pasar. Entonces, a partir de eso, Fromm plantea que la enajenación de las personas es justamente uno se enajena de sí mismo cuando se deja ser responsable de lo que hace y deja de luchar por su libertad. En el momento en que es capaz de renunciar a parte de su libertad por seguridad, está renunciando a ser humano. La idea del libre albedrío, que es una idea muy potente que viene de Erasmo de Rotterdam, desde los primeros protestantes, hace referencia a que yo soy libre y yo decido en mi vida, y que ha sido la base del pensamiento occidental desde el 1700 por lo menos. Es, yo soy libre, o sea, pero la libertad implica, no es que soy libre y puedo irme a carretear, puedo, pero el problema es que yo trabajo con niños, o sea, no puedo llegar a las 8 de la mañana con una caña terrible, medio curado, a trabajar con niños, no puedo, aunque me gustara. Por tanto, me responsabilizo de mi propia conducta, entiendo lo que mi trabajo y actúo en concordancia. Para no todas las personas es tan fácil, estoy dando un ejemplo muy obvio, pero hay otras cosas que es muy difícil. Termino o no termino con una pareja a la que yo amo, pero que me está haciendo mal. En el amor romántico es súper complejo. La suposición de que el amor es capaz de superar todo está puesta sobre la mesa. Entonces, para Fromm, los seres humanos nos enajenamos cuando preferimos que otro, sea el tiempo, el hacerse el tonto, decida por mí. La enajenación es en el momento en que yo dejo de decidir y la decisión siempre implica, de base, el hacerme responsable de lo que yo digo.
Sí, qué sé yo. Decir, yo no voy a votar, entonces no es culpa mía que Piñera está de presidente, no. Tú decidiste no votar. Por tanto, es tanta responsabilidad como tuya como los que fueron a votar de que Piñera sigue presidente. Esa es como la idea de From. Y cada vez que yo digo, no, es que yo no participo, yo no creo, no, lo único que estoy haciendo es desresponsabilizarme y enajenarme de mis propias capacidades. Y otro elemento muy interesante que inventó el psicoanálisis, tenemos estos dos elementos que son parte de la base de la socialdemocracia a nivel un poco más político, pero también está el tema de los test proyectivos, que es algo que, a ver, pruébenme que existe el inconsciente. Y Freud, bueno, no Freud, en verdad, uno de sus estudiantes, Rorschach, el test de Rorschach, se escribe Rorschach, R-O-R-S-H-C-H-A-R, sí, creo que sí. Y ese estudiante básicamente puso una lana, literalmente puso una lana con pintura, y hizo así, y la tiró para afuera y salieron ciertas figuras. Y le preguntaba a la gente qué veía ahí. Y se daba cuenta que los asesinos veían ciertas cosas y que las personas que supuestamente no habían asesinado por lo menos veían otras. Que las personas que tenían ciertas enfermedades veían una cosa y las personas que no tenían esa enfermedad no veían esa cosa. Esa idea del test proyectivo, o sea, que me pasan una mancha que no se ve y yo completo la información, es muy psicoanalítica. En la base de muchos test clínicos, o sea, por lo menos yo en el ámbito psicológico, yo a los niños les pido, dibújenme una persona bajo la lluvia, dibújenme el HTTP, la casa, el árbol y la persona, dibújenme tu familia, porque en esos dibujos van a aparecer ciertas cosas que los niños, y los adultos también, pero yo trabajo con niños, no son capaces de decir o no han logrado conceptualizar, pero que están presentes. Por ejemplo, si yo digo, suponiendo que alguno de ustedes vive todavía con sus padres, dibújenme su familia, ¿quién va a aparecer primero en ese dibujo? Ustedes, su papá, su mamá, su hermano, tíos, abuelos. Eso va mostrando la jerarquía, va mostrando de quién son más o menos cercanos, si se sienten o más o menos solos. O sea, yo tenía dibujos de niños que se dibuja a la familia y ellos como tres láminas más allá, un porotito, entonces no se siente muy cerca, no hay que haber estudiado psicología para eso. Pero lo interesante fue que con diagnósticos neurológicos, psiquiátricos como validados, tenía el test de Rocha en particular, tenía una gran correlación, o sea, psiquiatras, ya él es una persona depresiva, Rocha decía, mira, los depresivos normalmente ven esto, y la persona diagnosticada de depresión veía lo que Rocha decía que iba a ver, sin que nadie supiera por qué. Entonces, está muy bien, por así decirlo, esa idea que tiene el psicoanálisis de que se aparece el inconsciente con cosas que, una mancha que no tiene ningún significado, fue como su caballito de batalla. O sea, el inconsciente aparece. Nosotros si le dejamos una cosa medio difusa, el inconsciente va a aparecer y va a decir algo. Y va a decir algo que a lo mejor no nos gusta, que no somos capaces de reconocernos, pero que está ahí. A partir de todo esto, el psicoanálisis ha tenido distintos aportes en el mundo del trabajo. Como les dije, la Escuela de Frankfurt estudió los liderazgos, pero eso tuvo una practicidad. Desde este marxismo combinado con psicoanálisis, la idea de los líderes y los tipos de liderazgo, el liderazgo fascista, o más bien dicho, el liderazgo totalitario, el liderazgo participativo, todos esos estudios del liderazgo se hacen a partir desde categorías del psicoanálisis, o sea, la categoría de ausencia o no presencia del padre, la figura paterna, la figura materna, cómo esto influye en el líder y qué características se le piden al líder, todo lo que tiene que ver con los liderazgos, o sea, qué tipo de jefe tengo, por qué ese jefe puede servir en... A ver, si yo estoy en el ejército, probablemente necesito un tipo que sea medio autoritario, o sea, yo como general no tengo que negociar con mi soldado, a ver, conversemos si vamos o no a esa montaña, o sea, si supuestamente yo sé de estrategia, vamos a esa montaña porque si conquistamos esa montaña vamos a ganar la batalla, no lo puedo negociar. Ahora si voy a trabajar en relación a
fondos concursables, probablemente tenga que generar algo mucho más horizontal, porque hay muchas miradas y hay que priorizar a partir de la mayor parte de personas, porque después necesito que en esos fondos concursables esas personas se sigan involucrando en la temática. Entonces, la idea de los líderes y los liderazgos, que son un mantra en el mundo laboral, en cómo ser un buen líder en situaciones diferentes, está la idea del líder y el arquetipo, que arquetipo cumplen, que es como una diferencia o más una complejización más específica del tema anterior, basado en Jung. O sea, Jung siempre planteó que había ciertos arquetipos sociales que tienen relación con los naipes del tarot. Acá también, o sea, los liderazgos son arquetípicos. No es que hayan 100.000 o 80.000 tipos de liderazgo, no, habrán 21, 20, 19, 18, y a algunas personas funciona mejor un tipo de liderazgo que frente a otro. Entonces, esa como, por así decirlo, operacionalización de los liderazgos con ciertos arquetipos son muy funcionales. Hay un análisis psicoanalista que planteaban que Lagos era como el papá castigador, ese como hombre serio, sobrio, que te dice para dónde tienes que ir. Después viene Bachelet, que sería como la mamá, esa mamá pachadora que te hace sentir bien en cualquier lugar, y después viene Piñera, que sería como el hermano winner, ese que va ganando por la vida y que cumplen ciertos arquetipos. O sea, nosotros lo elegimos como liderazgo por alguna razón. Desde, por ejemplo, el Partido Comunista se plantea que Jadwe tuvo una campaña de medios muy contraria, pero también se regaló en varios puntos dando la idea o exaltando la idea del líder autoritario, que es muy común y que está muy asociada a los socialismos reales, que no le hizo ningún bien el tipo de preguntas que le hicieron en los debates, pero también su forma de responder, el enfrentamiento constante, que es, por ejemplo, sería un arquetipo de liderazgo que a algunas personas les gusta, pero que a la gran mayoría de los chilenos no. Esas dos ideas son esenciales en el mundo del trabajo hoy día. O sea, de hecho, en Inglaterra, en el ámbito del colegio, que a mí donde trabajo la mayor parte del tiempo, por ejemplo, hay directores para colegios que están así como incendiándose. O sea, hay colegios que están a punto de cerrar porque ya peores resultados, peor matrícula, peor comportamiento no pueden tener, necesitan un tipo de director. Cuando hay colegios que ya han logrado estabilizarse y ahora necesitan construir temas pedagógicos, hay otro tipo de director y sacan a este otro director que logró salvar el buque y traen a otro. No porque el que salvó el buque sea un mal director, sino que es un muy buen director para salvar que no se hunda el barco, pero no es un buen director para el liderazgo pedagógico. Y después, si ya estamos con resultados yendo hacia arriba, ahora necesitamos un salto, mejorar la infraestructura, otro, cambiamos a este director, que no es que sea malo, sino que trabaja muy bien lo pedagógico, pero ahora necesitamos cosas organizacionales y traen a otro director, porque se considera que dependiendo del lugar o de los medios, depende el líder o el tipo de liderazgo que necesitamos. Otro tema que se utiliza muchísimo en el management, para ponernos medio en inglés, usar anglicismo, en la actualidad, que tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué producimos en el otro, en el ámbito laboral? Que esto es muy médico, yo se lo expliqué, pero en el ámbito laboral, ¿qué producimos en el otro a partir de nuestra forma de plantarnos, decir, estar? O sea, como siempre he dicho en varios videos, si un psicólogo no es capaz de generar confianza, transferencia de confianza, no hay mucho que hacer. Por lo menos clínico no vaya por ser. O sea, esa idea de sentir que la gente esté calmada al escucharte, se sienta apoyada y que lo que diga no va a ser juzgado es esencial. De la misma manera, por ejemplo, imagínense ustedes como terapeuta ocupacional trabajando en sectores de violencia intrafamiliar. Si la mujer no, en general la mayor parte de las mujeres son víctimas de violencia física más que el hombre, por eso digo mujer, pero para la persona, vamos a cambiarlo y decir, la persona que es víctima de la violencia, tiene que generar con la persona que la va a atender, que la va a ayudar, cierto nivel de confianza, si no, no va a resultar, por mucho que conozcamos las leyes, por muy deconstruidas que estén, por
por mucho enfoque de género que exista en el trabajo, es lo básico, o sea, y es lo mismo, o sea, si yo quiero ser un jefe con apertura, pero nadie confía en mí, no tengo mucho que hacer. Saber qué le produzco a los trabajadores, por ejemplo, o cómo los trabajadores qué le producen a la jefatura es muy relevante. O sea, hay cosas que de repente son terribles. Si yo trabajara abogado, probablemente tendría que usar terno, porque todos los abogados van de terno y si un tipo no va de terno, no lo van a escuchar y es súper terrible, es súper triste, pero es parte de la vida. De hecho, por eso no soy abogado, soy psicólogo, pero entender qué se le produce al otro, desde qué forma. Por ejemplo, yo me he visto en general para ir al colegio con polerón y blue jean porque con los niños es una vestimenta muy adecuada y responde muy bien. Ahora, si tengo que ir al tribunal de familia, lamentablemente tengo un montón de camisas que uso pocas veces, pero tengo que usarlas cada vez que voy a juicio, y no porque me guste, sino porque sé que si no, el juez no va a tomar en cuenta mi opinión y puede que la vulneración de derechos que sufra el niño al que estoy intentando levantarle una medida de protección, no la tomen simplemente porque no uso camisa, ¿no? Bien superior del niño, y si tengo que usar camisa para ayudarlo, lo voy a hacer. Esa idea de la transferencia y la contratransferencia, lo que le producimos al otro y lo que el otro te produce a ti, es esencial en las relaciones laborales actuales, sobre todo en trabajos con público. Por eso, qué sé yo, la idea de las azafatas, todas uniformadas, sonrientes. Viejo, si un avión se va a caer, te va a morir, ¿no? Si tenías posibilidad de sobrevivir, van a ser muy pocas. Pero esa idea de que se vistan de la misma manera, que cada vez que antes que parte el vuelo y te digan abrochete el cinturón, va a caer una bolsa de oxígeno, si se presuriza el avión, viejo, si se presurizó el avión a 3.000, 5.000 metros de altura, probablemente te mueras, no, no hay otra, otra forma, ¿no? Entonces, toda esa idea de por qué se hacen ciertas cosas son muy importantes. Lo mismo los espacios de recreación, esto está muy relacionado con los recursos humanos, pero desde una perspectiva más psicoanalista. Para los psicoanalistas siempre enfoque dinámico, recuerden, crisis, conflictos, siempre van a haber, hay alguien que me está cayendo gordo, que me está cayendo mal, que me está cayendo pesado, que le tengo inquina o alguna situación que me molesta, y si no tenemos ciertos escapes, esa inquina puede transformarse en conflictos abiertos que dificulten el ámbito laboral. Entonces, en empresas que son de alta exigencia, sobre todo en Estados Unidos, se dan espacios como juguemos al pinball. O sea, apuntémonos con una pistola, pero tira pintura. No, no el asado, es como más típico del recurso humano, más clásico, más cognitivo. No, aquí es pinball. O ir el día viernes con ropa de calle, si todos tienen que ir con uniforme. Como la idea de que los conflictos desaparezcan en ciertos elementos se puedan proyectar. O sea, cuando me pasan una metralleta, probablemente vaya a intentar metrallar al compadre que me cae mal, pero después de eso, como mi rabia se logra canalizar, ya después no está esa rabia interna abajo, por así decirlo, y los conflictos van a desaparecen. Esos espacios de recreación, esa idea del jeans day, que se da incluso en los colegios, como el día de usar jeans o el día de usar ropa de calle, o día de broma el inocente, el amigo secreto, todo eso, tiene que ver con esta visión de darse espacio de recreación donde uno pueda salir del estrés del trabajo y quizás decirse ciertas cosas que no se dirían de otra forma. A veces no salen tan bien, hay que saberla calibrar. Yo me acuerdo que se me ocurrió hacer que los chiquillos hicieran imitaciones de los profesores y los profesores no se rieron mucho de las imitaciones que le hicieron, pero bueno, hay que saber calibrar las cosas, no siempre resultan, pero esa idea, ¿verdad? Como recreación, esos espacios de escape que nos permiten en los trabajos evitar matar al otro. Y finalmente, a partir de la idea de test proyectivo, nace la idea de selección de personal más psicoanalista, que se hace muchísimo. O sea, ustedes cuando vayan a entrevista probablemente le hagan un test de Rocha o un CT de Zülliger o un Lucher, o sea, test abreviado de Rocha, eso, o un test de colores y digan qué color ve y después qué tonalidad, y a partir de eso la selección de personal, que usted puede pensar que
en general ustedes pueden pensar que no tiene ni una validez, pero como he dicho, es como el Rocha. Si uno lo ve en una pura mancha, no tiene ningún sentido, pero si uno le pregunta a una persona con esquizofrenia, los esquizofrénicos contestan totalmente distinto a lo que contestamos las personas que hemos tenido la suerte de no tener un brote psicótico. De la misma manera, un brote esquizofrénico, porque alguien puede tener un brote psicótico para ser bien apegado a la realidad y no por eso perder contactos de la realidad de forma constante. O una persona con depresión, lo mismo en el ámbito laboral. Si uno quiere personas que sean un poco más tímidas, que trabajen bien en equipo y todo, toma un Z de Zuliger y te va a parecer súper bien. Personas que no son conflictivas, o si quieres personas proactivas, haz un Lucher y va a resultar bastante bien. Entonces, el mundo laboral, como verán, a pesar de que se tan alejado de ese psicoanálisis tan desde lo clínico o tan desde la crítica política de un Slavoj Zizek, tiene elementos, los liderazgos, los arquetipos, lo que le produzco, lo que me produce el otro, los espacios necesarios de lograr sacar los conflictos y sobre todo la selección de personal tiene herramientas derivadas, relacionadas y surgidas directamente del psicoanálisis. Bueno, espero que les haya gustado la clase de esta semana. Nos estaremos viendo el lunes y en un ratito más, lamentablemente, les mandaré las 2 pautas de evaluaciones que nos faltan. Cuídense, un saludo y veremos para la próxima.